Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho. Ya estamos aquí nuevamente, así como los de Administración y Contaduría Pública y demás carreras afines, sobre una clase más de lo que viene siendo el derecho laboral o derecho del trabajo. Hemos visto cómo nace o cómo surge la relación jurídico-laboral entre patrón y trabajador a través de lo que viene siendo la firma de los contratos. En materia laboral solamente tres: contrato individual de trabajo, el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley. Aunque hay otros contratos, nada, absolutamente nada tiene que ver con lo que viene siendo el aspecto laboral. Contrato de servicios profesionales es un contrato eminentemente civil, eminentemente privado, que nada tiene que ver con el aspecto laboral. El contrato a comisión mercantil, pues es obviamente un contrato de derecho mercantil. En consecuencia no genera ninguna prestación, ningún derecho de los que vamos a ver en su momento oportuno dentro de materia laboral. Son contratos paralelos, son contratos alternos que según las características del trabajo o según lo que se necesite, se pueden suscribir. Pero con un momento determinado una persona al ser contratada bajo estos contratos, si demanda a la empresa, pues en materia laboral no procederá, puesto que la autoridad inmediatamente la va a desechar, dado que no es competencia, sino competencia civil, competencia mercantil. Bajo esta perspectiva, hemos visto cómo nace esta relación entre el patrón y el trabajador. Hemos visto también el intermedio, que es la duración. Característica importante del contrato laboral es que es por tiempo indefinido, es decir, tiene que garantizar la estabilidad y la seguridad del empleo en cuanto a lo que viene siendo el trabajador, aunque también por algunas circunstancias la ley permite el contrato por tiempo determinado y también el contrato por obra determinada, que explicamos que pues tiene sus razones por las cuales no puede mantenerse esta relación de manera, es decir, eterna o de manera indefinida. Y ahora estamos viendo cómo finaliza esa relación laboral, cómo concluye esa relación laboral, haciendo la aclaración que hay términos que nosotros podemos manejar como sinónimos: suspensión de relaciones laborales, terminación de relaciones laborales y rescisión de las relaciones laborales. En derecho y en estricto derecho laboral son tres cosas muy, muy diferentes. La suspensión es la interrupción temporal de las labores por causas ajenas tanto a la empresa como lo que viene siendo al patrón. La terminación de las relaciones laborales es en donde también se finalizan, se extinguen, pero compañeros, no hay culpa ni del uno ni del otro. Perdón, la suspensión es por causas del trabajador, por causas donde el trabajador pues tiene que suspender, pero no hay un vínculo directo o una razón directa por la cual suspende, sino que causas ajenas hacen que el trabajador suspenda, es decir, interrumpa durante sus labores. Pasado esa situación, el trabajador regresa con todos sus derechos y con sus prestaciones sin ningún cambio o sin ninguna alteración en las mismas. Y por último, la rescisión de las relaciones laborales, cuando una de las partes incumple con lo que son sus obligaciones. De esa, si el patrón no me cumple lo que me prometió o incumple las obligaciones a que debe estar sometido, pues en consecuencia yo renuncio, yo me retiro. Al revés, si yo trabajador no cumplo con las obligaciones que tengo encomendadas o con las que debo llevar a cabo, pues entonces el patrón me puede despedir fácilmente y viene el famoso despido. Bajo esta perspectiva y bajo este pequeño prólogo, vamos a continuar con la revisión de relaciones laborales en cuanto al despido injustificado y lo complementaremos en cuanto al contenido del contrato de trabajo. Soy el profesor Simón Peralta Enzáciga quien les habla y quien por tanto vamos a continuar con esta clase, que es el despido injustificado, y como segundo tema el contenido del contrato de trabajo o contrato laboral. Hemos dicho que cuando el trabajador no cumple con sus obligaciones, y la ley, y aquí los mencionamos, son varias, ¿sí? Entonces, el patrón puede rescindir las relaciones laborales sin ninguna responsabilidad. A esta rescisión patronal, sin responsabilidad, sino por causas motivadas, provocadas por el trabajador, se le conoce como despido. Es decir, te me vas para afuera, no quiero más este tipo de trabajador que viene en estado drogado o en estado inconveniente por el alcohol, o bien que ha tenido amenazas conmigo, con mi familia o con sus compañeros, o ha causado daños al equipo, al material, pues lo
es un mal elemento y lo tenemos que correr, lo tenemos que despedir. Que se llama rescisión laboral por parte del patrón. Pero muchas veces el patrón, sin causa, sin motivo, sin justificación alguna, puede rescindir las relaciones laborales, puede despedir al trabajador. Y en este caso hablamos de un despido injustificado, sin razón, sin motivo por el cual lo haya corrido al trabajador. Entonces, esto se llama despido injustificado. ¿Qué es el despido injustificado? Es cuando el patrón rescinde las relaciones laborales, pero, y aquí el gran pero, sin causa, sin justificación alguna, sin motivo o sin razón alguna. De esta manera hablamos de un despido injustificado. Ya lo vimos en la clase anterior que el despido o la rescisión patronal pues tiene varias causales o varias razones por las cuales el patrón, si el trabajador lleva a cabo una de ellas, pues lo puede despedir, rescindir el contrato sin ninguna responsabilidad. Pero a veces el patrón puede rescindir las acciones laborales, pero sin razón, sin motivo alguno. Quizás son sus razones, le cae mal, no le gusta su forma de pensar, porque a lo mejor pretende formar algún sindicato, pero de forma pacífica, no lo está haciendo de forma agresivo, de forma violenta, y por esa razón, justificadamente, el patrón rescinde las relaciones laborales del trabajador. Cuando en este momento entraríamos al llamado despido injustificado. Aclarando que también hay despido injustificado cuando el patrón no avisa por escrito a su trabajador. Esto es, cuando hay un despido, una rescisión laboral, no es suficiente simplemente decirlo de manera oral, de manera verbal, sino que se tiene que hacer por escrito. Llegando el trabajador a sus labores, entonces ahí se le presenta lo que viene siendo su despido. ¿Sabes qué? Ya no puedes checar, ya no puedes presentar, porque ha quedado rescindido tus relaciones laborales por el comportamiento de ayer, de antiguo, que ya tienes tienes más de 3 faltas consecutivas en un plazo de 30 días. No, pero es que yo apenas estamos en marzo y apenas tuve una falta, sí, pero no hablamos de mes, de 30 días mes, sino hablamos de 30 días el tiempo. Y si bien en marzo apenas tienes una primera falta, en el pasado mes de febrero, a partir del día 20 del partir del 17 de febrero, acumulaste 2 faltas, más esta del 4 de marzo, ya son 3 faltas. Es decir, en menos de 30 días ya tienes las 3 faltas. Entonces hay que avisarle al trabajador por escrito. Porque tan sencillo, pues palabra contra palabra, no, es que a mí no me dijeron nada, es que nunca me dijeron nada, es que a mí nunca me comentaron nada, simplemente ya no me dejaron entrar a la empresa. Llegué y el vigilante, el policía me dijo que no podía entrar, pero pues no me dio ninguna razón. Le pedí permiso para que pudiera pasar a hablar con mi jefe y no me dio permiso. Incluso esperé a la salida en que más o menos sé que iba a salir mi jefe o el director, y los vi y les hice señales y ni tan siquiera abrieron su parabrisas y se fueron. Entonces, como puedes ver, ahí está la palabra contra la palabra, en donde el patrón va a decir lo contrario. No, sí se le avisó, sí se le dijo, sí se le comentó. Incluso no solamente fue su jefe inmediato, sino incluso el superior del jefe inmediato, que en este caso es el gerente, o el subgerente, o el subdirector, y también se le avisó. Y él aceptó porque estaba consciente de lo que había cometido, etcétera, etcétera. Pero todo es palabrería. Todos son simplemente sin pruebas, sin ninguna constancia que acredite tal situación. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, el patrón, cuando lleva a cabo un despido injustificado, tiene que notificarlo, tiene que avisarlo por escrito. Y también puede pasar lo siguiente: que mejor al trabajador sí se le notificó o se le avisó por escrito, pero no quiso firmar, no quiso darse por enterado y no estuvo de acuerdo y se fue. Se supone que ante esto se hace una acta en circunstanciada donde se hace notar este hecho de que estando presentes y las personas yendo donde estaba el trabajador fulano, se notifica el cual tomó una actitud de rebeldía, de enojo y no quiso firmar, etcétera, etcétera. Y se pone ahí quienes estuvieron presentes, de preferencia
no solo el jefe inmediato, sino inclusive algún trabajador testigo, para que se dé mayor solidez a esta acta circunstancial. Entonces, con esto podemos subsanar el caso de que el trabajador mañosamente o dolosamente no quiera darse por notificado y argumente en un tratado que nunca se le avisó, nunca se le dijo nada. No, ¿cómo no? Tan es así que hasta fuimos a tu lugar, llevamos el sitio donde se te notificaba, se te avisaba la realización de tus trabajos, y tú, en lugar de firmar o en lugar de aceptar el documento, te saliste, no quisiste tomar ningún documento, firmar ningún documento ni tomarlo, y se acabó el asunto. Prueba de ello, aquí se está circunstanciada, en donde la firma el jefe, la firma fulano, sultano, mengano, perengano, y si tienen videocámaras, pues inclusive ahí se ve en las videocámaras cómo la persona se habla con ella, se le extiende un documento y cómo la persona agarra, se sale, inclusive si, ni se cambió, ni fue por sus cosas, o nada más tomó lo esencial, lo básico, y así se fue. Entonces, fundamental y mucho cuidado, futuros administradores, por si algún día se da una situación así y pues el abogado quiere manejar las cosas de otra manera. No, disculpe, yo no soy abogado, pero tengo entendido que las cosas son así, así, y pues ¿por qué no se actuó de esta manera? ¿Por qué no se hizo un acta circunstancial, un acta? ¿Por qué no se hizo esto, se hizo aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ojo. También se entiende que hay despido injustificado cuando el patrón no avisa por escrito a su trabajador. Y todo queda en palabra, o bien cuando mañosamente, podríamos agregarle aquí, el trabajador no acepta o no firma el documento donde lo están recibiendo sus relaciones laborales. Ya explicamos por qué. Ahora bien, el patrón, para evitar que sean demandados, precisamente argumentando que fue un despido injustificado, que nunca se me avisó, que nunca me notificaron, que nunca me dieron ningún escrito, por falta de aviso del despido, debe notificarlo a las autoridades laborales correspondientes. Aquí viene un segundo candado a favor del patrón, para evitar alguna artimaña del trabajador de que no se le avisó, de que fue un despido injustificado porque nunca hubo aviso. Bueno, entonces fuimos al lugar donde está el trabajador, le hicimos ver que quedaba rescindido su relación laboral, le pedimos que firmara el documento donde se rescinde, se avisa, se notifica su rescisión, y no lo quiso firmar, y no lo quiso llevar a cabo. Entonces yo, patrón, para evitarme problemas, voy ante la autoridad laboral y le notifico, le hago saber esta situación, que el trabajador no quiso firmar su despido, su rescisión laboral, que el trabajador incluso se puso agresivo, lo que se quiera, por todas las pruebas necesarias, pero principalmente le notifico que a partir de tal fecha, por las circunstancias o por las razones o por las causales X, Y o Z, se le rescindió las relaciones laborales al trabajador, pudiendo inclusive agregar que en su momento oportuno, al quererle notificar o avisarle por escrito de esta situación, él se negó contundentemente, él no aceptó y en ningún momento quiso incluso ni leer el documento. En fin, de esta manera nos curamos en salud por parte del patrón. Y en todo caso el trabajador, pues tan sencillo, pues a ver cuándo me notificaron, cuándo me avisaron, en dónde está el documento de rescisión y qué pruebas tienen de que yo me negué a recibir dicho documento. Puede ser que aquí el trabajador sí tenga la razón y que es una argucia del patrón para despedirlo sin justificación. Bueno, pues entonces aquí acuérdate lo que es el principio en materia civil, que solo los que afirman, que son los que afirman los hechos, son los que están obligados a comprobar. Y en ese caso, si el patrón dice que el trabajador no quiso recibir no quiso notificado, no quiso firmar, pues entonces a ti te corresponde la prueba. Bajo esta perspectiva decimos que el patrón, para evitar que sean demandados por parte del trabajador por falta de aviso del despido, debe notificarlo a las autoridades laborales correspondientes para que quede mayor constancia de su legalidad, de su proceder,
y en consecuencia el trabajador no argumente algún despido injustificado. ¿Cuáles son los derechos y las prestaciones por despido injustificado? Los trabajadores que son despedidos injustificadamente, sin razón, sin motivo, sin causal alguna, tienen el derecho a reclamar ante la autoridad competente las siguientes prestaciones, que son dos. La reinstalación, es decir, volver a su trabajo, volver a ser reinstalados en el lugar donde se encontraban, o bien su indemnización. Entonces, cuando un trabajador es despedido injustificadamente, es decir, no hay razón, no hay motivo, no hay una causal por la cual se rescindió la relación laboral, y el trabajador acredita esta situación, entonces él tiene dos derechos, él tiene por tanto dos prestaciones por exigir, por reclamar. Pero, una de las dos, ahorita hacemos la aclaración, bien sea, puede ser la reinstalación, o bien puede solicitar lo que viene su indemnización. Queda pues a criterio del trabajador pedir cualquiera de las dos, o pide su reinstalación, volver al trabajo, volver al empleo que tenía, hecha la aclaración de que fue un despido injustificado, o bien ya no regreso, pero acredité que fui despedido, mi relación fue rescindida indebidamente y por tanto solicito una indemnización para finiquitar esta situación. ¿Qué es la reinstalación? Bueno, se entiende volver a regresar a su trabajo con todos sus derechos y prestaciones. Ojo, mucho ojo. No puedo argumentar yo, patrón, que dado que vas a regresar después de una semana, 2 semanas, un mes, X tiempo en que duró el juicio, en que duró el proceso para poder aclarar si hubo o no hubo despido injustificado, está bien, te reinstalas, te regresas a la empresa, pero regresas como empleado, como trabajador nuevo. No. La ley establece que si el trabajador y el laudo, en este caso la resolución laboral, sale a favor del trabajador y él pidió la reinstalación, regresa pero con todos sus derechos y con todas sus prestaciones. Es decir, aquí nada pasó, aquí nada sucedió, hay una suspensión, lo que se quiera, y regresa el trabajador, pero no perdió absolutamente nada. Ojo, mucho ojo, porque puede ser que el patrón mañosamente, entre la ignorancia y el desconocimiento del trabajador, pues se diga, bueno, te vamos a reinstalar, te vamos a que regrese al trabajo, pero vas a regresar como nuevo empleado, como si apenas estuviéramos contratando, y entonces todas tus antigüedades o todo lo demás, pues vendría para abajo, etcétera, etcétera, y pues en su momento habría que comprobar si sí o si no tienes antigüedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a echar los dolores de cabeza, si se reinstala el trabajador, él regresa, pero con todos sus derechos y todas sus prestaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Y otro aspecto más, se sugiere que el trabajador, se sugiere, más no se dice que así debe de ser, pues salvo que le conste que el patrón no es vengativo, no se aconseja la reinstalación. Porque bueno, pues ya hubo un roce, un choque entre patrón y trabajador. Y puede ser que el patrón sea de esas personas sentidas, o el que me dice esas personas sentidas, ah, sí, ya regresaste, ya te sientes muy buenazo porque nos acabas de ganar el juicio, y seguramente vendrás en un plan muy socarrón, muy burrón, diciendo que te hicimos los mandados. Ya hubo una rispidez entre patrón y trabajador, un enojo, un encono. Entonces, si regreso, puede ser que entonces el patrón busque la manera de echarme para afuera de forma legal, provocándome, haciendo que yo llegue a caer en sus trampas y por tanto le dé una causal para que un momento determinado me puedan despedir. Se aconseja dentro de la práctica que en estos casos el trabajador mejor lo que pida es una indemnización y no la reinstalación. Digo, se aconseja, mas no se dice, se sugiere o se recomienda no, no, no. Ahí es cosa del trabajador, él sabrá qué tan vengativo puede ser su patrón o su jefe inmediato, que al reinstalarlo, pues sí lo reinstale, pero pues ahora le pongan sobre vigilancia, lo tengan muy al tanto, lo estén sobrevigilando y checando que cualquier errorcito o cualquier falla o provocándolo
inmediatamente ahora sí lo corran, pero con justificación. Entonces en la práctica se recomienda que el trabajador mejor no pida la reinstalación por la situación ya mencionada de que el patrón puede quedar resentido, sentido, y a lo mejor ahora busque la venganza para poderlo despedir, pero ahora sí sin ninguna responsabilidad. Pero eso ya queda a criterio del patrón, del trabajador, si pide la reinstalación o pide la indemnización. La indemnización obviamente es la cantidad que se le va a dar al trabajador por haber sido despedido injustificadamente y por tanto quedar ya sin trabajo de forma indebida. Esta indemnización va a consistir en 3 meses de salario. Entonces vámonos tendidos, por principio, como indemnización vamos a dar 3 meses de salario, más 20 días de salario por cada año de labores, más los salarios caídos, solo cuando haya retraso en el pago de la indemnización, la parte proporcional de vacaciones y en algunos casos también las utilidades. Aquí también es bueno que el trabajador analice si le conviene o no le conviene la indemnización. Es decir, ya es una cuestión personal, una cuestión del trabajador sobre cuál de las dos cosas acepta, si la reinstalación o la indemnización. Si el trabajo es muy bueno, si hay buenas prestaciones, si hay buen pago, si hay muchas condiciones a favor, pues él sabrá, con esta aclaración de que y tu patrón no es vengativo, tu patrón no es rencoroso, tu patrón no es resentido y no vaya a tomar venganza contra ti, ahora que ya sabe que no eres cualquier trabajador que te dejas, pues él va a tratar de hacer las cosas de tal manera que no puedes argumentar nuevamente que fuiste despedido injustificadamente, pueden provocar, para que tú caigas en el garlito, en la trampa, puedas dar motivo a que te corran o te despidan de manera correcta. Entonces él analiza, cuantifica, quizás con el asesoramiento del abogado, quizás con todo esto, pues él sabrá si le conviene o no le conviene. La indemnización pues es la cantidad, el dinero que se le va a dar al trabajador por haber sido despedido sin razón, sin causal alguna, sin motivo alguno. Y consiste en 3 meses de salario, es decir, por principio ahí te van 3 meses de salario. Si estás ganando tanto a la semana, tanto a la quincena, súmalo por 3 meses, pues imagínate el billete que te vas a llevar. Claro, si es que partimos de que cuentas con un buen salario, una buena antigüedad, más 20 días de salario por cada año de labores. Si tienes 10, 15, X años, pues 20 días de salario por cada año, pues vas haciendo tus sumas, más aparte los salarios caídos. Los salarios caídos son los salarios que no se te han pagado con motivo de que ya no ibas a trabajar y con motivo del tiempo que llevó a cabo el juicio. Porque un juicio pues no se resuelve en una semana, en 2 semanas, lleva tiempo. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, el trabajador no labora, el trabajador está en proceso de juicio, aún no se dicta un laudo laboral, una resolución laboral, y cuando se resuelve después de 5 meses, 1 año, 2 años, se resuelve, pues entonces vienen los salarios caídos, pero en cuestión de despido injustificado, solo proceden los salarios caídos cuando haya retraso en el pago de la indemnización. Es decir, como una forma de obligar a que el patrón, una vez que pidió su indemnización, pues órale, lo más pronto posible, te liquido, te doy tu indemnización y se acabó el asunto, y no estamos dando largas y largas para, pues de alguna manera, vengarnos del trabajador de que nos ganó y que pues ahora sabes qué, ahora atrás de la indemnización, sí, pues se les debo buscar, pero no se les debo luego. Ahí ten lo que venga 3, 4 veces, 5 veces a la semana, que esté vuelta y vuelta, cánsalo y al final se la vamos a dar. Sí se la vamos a dar, pero hazla, como decimos coloquialmente, hazla cardíaca, hazla cansada, para que se le quite lo machito, se le quite lo bravocón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya son cosas acá. La parte personal de vacaciones y en algunos casos sí, sí procede lo que viene siendo las utilidades. Ahora bien, como dijimos hace rato, el trabajador solo podrá exigir, compañeros, solo podrá exigir una de las 2 prestaciones mencionadas, pero jamás podrá solicitar las 2 al mismo tiempo. Es decir,
acredito yo que fui despedido injustificadamente. Yo no puedo pedir mi indemnización y aparte mi reinstalación. Bueno, pues quiero que me indemnicen, quiero que me den mi billetote, mi la nota, y también quiero que me reinstalen. No. El trabajador tiene que escoger una de las dos. O pides que te reinstale, o bien pides tu indemnización. Ya cada caso pues, es un caso especial, no todos se resuelven igual en el sentido de que en la decisión del trabajador si se pide la instalación o la indemnización. Ya dimos algunos ejemplos. Si estoy consciente que mi patrón es vengativo, estoy consciente que mi patrón es canijo, porque lo he visto con otros trabajadores que no hacen que protestan, ya lo están cambiando de turno, ya lo están mandando a otra área, ya bajita la mano. Yo ya por mi antigüedad o por mi tiempo, yo ya tenía este turno y descansaba sábados y domingos. Ahora seguramente el patrón, ya que me reinstale, me va a mandar a descansar entre semana, que aunque conservo mis derechos y prestaciones, pero pues en otro turno, ¿sabes qué? Por razones de trabajo, por necesidades, etcétera, te pasa el turno de la noche y vas a descansar, etcétera, etcétera. Detallitos con este determinado, pues el patrón puede justificar y con este determinado, pues son cosas que van provocando que el trabajo se empiece a hartar, se empiece a cansar, se empiece a fastidiar. Por eso voló lo mismo. Algunos abogados en la práctica aconsejan mejor la indemnización. Mira, ya tuviste problemas, ya tuviste algunos altercados con estas personas. El abogado el del patrón, o el patrón, o el jefe, el capataz, o el supervisor, bueno, el supervisor más que el capataz, pues te van a hacer la vida de cuadritos. Además tú me comentas que ya ha habido casos así de otras personas, no por despido, pero sí por X reclamación, que luego el patrón los cambia de turno, los cambia de esto. Pues sabes que mejor es de problemas y mejoramos con la indemnización. Con ese dinero te puedes solventar un buen rato en lo que encuentras otro trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces que nos quede bien claro, el trabajador solo podrá exigir una de las dos prestaciones, pero no podrá jamás solicitar las dos al mismo tiempo. Es decir, aquí no hay más que de dos sopas, más que de una sola sopa, perdón. O pides la reinstalación o pides la indemnización, porque no puedes pedir indemnización, que te den tu dinero por la razón, por las conceptos que hemos mencionado, y después de eso, ya que tienes tu dinero, ahora pides que te reinstalen. No, una de las dos, no hay más de otra. Si es reinstalación, no tienes derecho a indemnización. Y si es indemnización, ya no tienes derecho, por tanto, a la reinstalación. Bueno, pues con esto, compañeros, terminamos la parte de lo que viene siendo la finalización de las relaciones laborales, haciendo un pequeño agregado de lo que es el despido injustificado, para que lo tengas presente y lo lleves a cabo y bien un determinado sepas cómo las relaciones laborales pueden finalizar. Ya lo dijimos, la suspensión pues no finalizan, continúan, solamente se interrumpen. La terminación de la acción, pues sí, ahí sí hay finalización de las laborales, pero en la rescisión, una de las dos partes, sea el patrón o sea el trabajador, son los que incumplen. Si el patrón incumple, entonces el trabajador renuncia. Si el trabajador incumple, entonces el patrón lo despide, pero teniendo mucho cuidado de no caer en el despido injustificado. Y si así fuese, hay que tener presente que aunque haya razón en el despido injustificado, si no se hizo el aviso por escrito y no se identificó por escrito, y mañosamente el trabajador no lo quiere recibir o no hay constancia de que se le hizo saber por escrito y que él no firmó, pues entonces puede decir que hay un despido injustificado. Y para evitar esto, entonces, ante la negativa del trabajador, pues hay que irlo a notificar o avisar inmediatamente a la autoridad laboral para que esté consciente y al menos hay un antecedente de que se avisó ante la negativa del trabajador a la autoridad correspondiente de que el trabajador X, por las razones y los motivos, había quedado despedido dentro de la empresa, había sido rescindido su contrato laboral.
Y la terminación cuando de plano pues ni patrón ni trabajador tienen la culpa, causas ajenas, casos fortuitos, causas de fuerza mayor, van a hacer que aunque ellos quieran, aunque ellos deseen continuar con el trabajo, pues ya no se puede. Ya no se puede porque pues ya no hay fuente de trabajo, vino un incendio, vino un temblor, vino una desgracia, acabó con toda la empresa, y aunque la empresa está asegurada, pues en lo que reinstalamos, en lo que buscamos y rehacemos a la empresa y el equipo y demás cuestiones, pues de plano los socios o los niños decidieron mejor pues ya dejar ahí el negocio, cobrar nada más el seguro, y en fin viene una serie de circunstancias que pues no viene a ahondar por no ser caso del tema, pero que en su momento oportuno, pues ya como abogados, como administradores, contadores, irán viendo las decisiones. Y en todo caso, en caso de despido injustificado, pues el trabajador, si es que acredita que fue despido injustificadamente sin razón sin motivo, ya vimos que tiene dos derechos o prestaciones a reclamar, o bien la reinstalación o bien la indemnización. Y pues queda a su criterio cuál de las dos, pero insistimos, no puede pedir las dos. Quiero que me indemnices y luego me reinstales. Eso la ley no lo permite. Bueno, pasemos al siguiente tema, y el siguiente tema es el contenido del contrato de trabajo. Ya hablamos del individual o hablamos en general de los otros dos contratos, colectivo y contrato ley, nada más que en este caso las partes son los sindicatos y aquí hablamos de dos personas físicas en el contrato individual de trabajo. En cuanto a la forma, el contrato laboral es como todo contrato legal o como todo contrato jurídico. Y para tal efecto consta de cuatro partes. La primera, que es el encabezado o título, la segunda, que son las declaraciones, la tercera, que son las cláusulas, y la cuarta, que viene con el nombre y la firma de los contratantes, así como también de los testigos. Todo contrato empieza con un título, con un encabezado. Por ejemplo, contrato individual de trabajo que celebran, por una parte, el señor fulano de tal en su carácter de el trabajador, y por la otra, la empresa fulano de tal, representada en este acto por el director, por el gerente, por el jefe X, ¿sí?, en su carácter de el patrón. Entonces, ese es el título, el encabezado, donde uno, señalas el tipo de contrato, obviamente es un contrato de trabajo, un contrato de colección de trabajo, etcétera, y especifica si es por tiempo indefinido, tiempo determinado o por obra determinada. Y das el nombre de los contratantes y el carácter con que se ostentan. ¿Quién es el trabajador y quién es el patrón? Que nada más dices que celebran Juan y Pedro. Bueno, ¿y quién es Juan y quién es Pedro? Pedro es el trabajador o Pedro es el patrón y Juan es el patrón o es el trabajador. Entonces hay que especificar. Retiro nada más. Contrato individual de trabajo por tiempo indefinido que celebran por una parte el señor fulano de tal en su carácter de el trabajador y por la otra la empresa fulana de tal representada por su gerente jurídico el licenciado fulano de tal en su carácter de el patrón. Ahí está el título, ese sería el encabezado, y nada más le agregas bajo o en los términos de las siguientes declaraciones y cláusulas. Bajo o en los términos, como tú quieras ponerle, como tú quieras redactarle, bajo los siguientes términos o bajo las siguientes declaraciones y cláusulas y aparte. Esa es la primera parte, el encabezado o título, nombre del contrato, tipo de contrato y las partes que intervienen, incluso en algunos lugares o en algunos contratos se puede poner domicilio, pero eso mejor hasta la parte final. Ahí lo importante es quiénes son los que firman ese contrato, fulano y perengano. ¿Quién es fulano? Nombres y apellidos. ¿Y con qué carácter? ¿Él es el patrón o él es el trabajador? Y por el otro lado, pues el representante del patrón. Ahora, ¿quién es el representante del patrón? Porque yo no puedo decir, y por otra parte, la empresa Bimbo, ¿sí?, en su carácter de patrón, no. La empresa Bimbo pues, es una persona moral, pero que no tiene aspecto físico. Entonces debe haber alguien que la represente.
el gerente, el representante legal, el director. Entonces, eso es importante aclararlo. Y por otra parte, él, la empresa Pular tal, representada en este acto por el licenciado en su carácter, bla, 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 etcétera, etcétera, bajo las siguientes declaraciones y cláusulas. Viene la segunda parte, declaraciones. Y pones declaraciones con mayúsculas, centradito, como tú quieras poner, y ahí vienen los aspectos importantes de cada una de las partes. ¿Sí? Declara el señor fulano de tal en su carácter trabajador. Te pones todo lo que a ti te conviene o lo que le conviene a la empresa. Inciso A, que es un experto, que es un especialista, que es un obrero calificado, que tiene estas aptitudes, es decir, lo que se supone que el señor es para ocupar ese puesto, que tiene experiencia, que maneja, que lo cual acredita con el título, con la cédula, con el documento, etc. Es decir, ahí por si te miente, por si a la hora de la hora no es titulado, no lleva un documento, ahí ya quedó claro que el señor me mintió y causal para rescindirle su contrato laboral. Que me dice que es experto en el manejo de la maquinaria, de esto, de aquello, bueno, y se habla de los hechos, nomás no sabe cómo ver una máquina, no sabe cómo trabajar con X equipo, pues entonces el señor me mintió porque él lo dijo al final del contrato, que él conocía, que él sabía, que él tenía experiencia, que él eso, y resultó que no es cierto. ¿Sí? Entonces ahí poner todo, que está al corriente en sus impuestos, que es una pérdida, etcétera, etcétera. Igual, declara la empresa o declara el patrón. Ya dijimos al principio que has acreditado quién es en este caso el patrón, que es una empresa legalmente constituida según la escritura, número tal, 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 que la empresa se dedica a tal y a tal cosas, que requiere del personal para llevar a cabo esta función, todo lo que tú quieras, y por parte del patrón y por parte del trabajador. Hechas las aclaraciones anteriores, las partes se someten a las siguientes y ponen a esa parte cláusulas. Y viene todo lo que tú quieras poner. Cláusula primera, el presente contrato será por tiempo indefinido a partir de la presente fecha en que se firma el presente contrato. El trabajador recibirá por concepto de tal y tal, todo lo que tú quieras. Y ahí en las cláusulas, pues las que tú quieras, no hay un límite, es decir, son 5 cláusulas, 6 cláusulas, 10 cláusulas, 20 cláusulas, las que tú quieras. Ahora, si ves por parte del patrón, pues va a ser un clausulado a favor del patrón. Claro, muy sutilmente, muy como no queriendo la cosa. Y si vas por parte del trabajador, pues un contrato que le beneficia al trabajador. Y pues aquí ambas partes tienen que poner mucho ojo en qué es lo que estás firmando, o qué es lo que vas a firmar, o qué es lo que vas a redactar. Y al final, como todo contrato, pues el presente se firma en la Ciudad de México, el Estado de México, a los días tantos de tal y tal y tal, y como constancia lo firman las partes y pones ahí el patrón, el trabajador, nombre y domicilio completo. Si quieres alguna identificación lo firma el patrón, nombre y firma del representante, identificación, domicilio si es necesario, pues el de la empresa, por lo general se acostumbra el de la empresa, y luego los testigos por parte del trabajador, de preferencia 2, igual de patrón 2. Ya dependerá de cada empresa cómo maneje sus contratos, pero en esencia viene siendo todo esto. En caso de sindicato, pues igual, que lo firma el sindicato de los trabajadores tal, tal, representado por secretario general el señor tal y tal y tal. Y por otro el sindicato de patrones con denominado Cámara Nacional de Comercio, representada por su, ahí le pones director, representante legal, en su carácter del patrón o los patrones, porque puede ser que es un contrato entre patrones, entre sindicato de patrones y sindicato de trabajadores. Esto es en cuanto a la forma. En cuanto al protocolo, encabezado, título, declaraciones, cláusulas y por último nombre y firma de los contratantes y de los testigos. Y en los contratos ley, contratos colectivos, pues también la intervención de la autoridad para darle legalidad más a este tipo de documentos. Y en cuanto al fondo y dentro del clausulado, es decir, dentro del clausulado, cláusula primera, segunda, etcétera, entre lo más importante, la duración o modalidad del contrato. ¿Es por tiempo indefinido? ¿Es por tiempo determinado? ¿Es por hora determinada? Con la aclaración de que en caso
de que no se especifique la duración, la ley lo entiende que es un contrato por tiempo indefinido. En ese caso al trabajador le conviene, pero al patrón no le conviene. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Pues te vuelvo a repetir, no es tanto que querramos que usted administrador cambie de carrera y se haga abogado, pero como directivo, como jefe que vas a hacer de una subdirección de administración donde está incluido el jurídico, o de otra subdirección que tiene que ver con mercadotecnia, con publicidad, con tesorería, con contabilidad, con administración, etcétera, etcétera, pues no eres ajeno a estas cosas. Y por tanto tú le pedirás a tu abogado que te haga el contrato, que te haga el formato del contrato, pero tú lo tendrás que revisar. Y ahí puede ser que el abogado, pues no sé, mañosamente o dolosamente ponga algunas cláusulas a favor de la empresa, en contra de la empresa, y pues su ahí ojo chícharo. Disculpe abogado, pero pues creo que esta cláusula está mal. Oiga, ¿y por qué no puso usted qué tipo de contrato es? Por eso que vamos a contratar temporalmente a trabajadores para una obra, una construcción de área habitacional. Entonces póngale que es contrato por obra determinada. Y que terminará este contrato sin responsabilidad tan pronto se concluya la obra, sin responsabilidad de que la empresa los vuelva a contratar, porque no sabemos si tendremos una nueva construcción, una nueva obra por realizar. Entonces es ahí donde tú como administrador, si es el caso, pues tienes que ser muy cuidadoso en lo que te presente el jurídico, y tu jurídico también ser muy cuidadoso en lo que estás defendiendo, si los intereses de la empresa o los intereses del trabajador. Entonces hay que ser muy específico cuál es la duración o la edad del contrato, si por tiempo indefinido, por tiempo determinado o por obra determinada. ¿Cuál es el cargo o el puesto a desempeñar? Ojo, mucho ojo. Porque luego muchas veces algunas empresas te piden que hagas cosas que no están estipuladas en tu contrato, que no están señaladas en tu contrato. E incluso en algunos casos hasta llegan a exceder e incluso te piden que hagas cosas personales de los jefes. Que vayas por sus hijos a la escuela, que vayas, ejemplo, en el caso de que te contratan como chofer o como asistente, pues ya te andan mandando, ¿sabes qué? Ve a mi casa y ve ayuda a mi señora porque va a tener una fiesta o un convivio y va a estar alguien que la apoye. Entonces, que quede bien claro cuál es tu cargo o el puesto que vas a desempeñar. Y paralelamente, las actividades y responsabilidades a desempeñar de forma clara y específica, no de forma ambigua. Y todo lo relacionado con lo que tenga que ver con ese puesto. Bueno, ¿y qué es todo lo relacionado? Sí, soy ayudante general, soy asistente general. Y todo lo relacionado con, bueno, vamos a ver también qué es lo que especifica, qué es lo que dice. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, ambas partes. Ver qué es lo que firmamos, que somos personas que no somos muy dadas a leer. Hay personas que me dicen, pues a ver, fírmele, y pues ya hacemos como que leemos y le firmamos. Claro, cuando hay mucha confianza yo llego a hacer eso, pero no se sugiere que se llegue a tal extremo, porque pues nunca falta que algo a lo mejor ahí nos esté fallando. Entonces, ¿cuáles son las actividades y responsabilidades a desempeñar de forma clara y concisa? Especificación dentro de las cláusulas, el lugar o lugares donde voy a trabajar. Me contratan en el Estado de México y de repente me dicen que no quiero ir a Zacatecas, no quiero ir a Durango. ¿Qué pasó? Pues que ahí dijimos que tú ibas a trabajar donde la empresa te señale, y como no especificó, pues en consecuencia yo digo que aquí luego te vas para allí, otras, pues no. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. ¿En qué lugar o en qué lugares se va a trabajar? Por naturaleza del trabajo, el trabajador acepta laborar en el lugar que en su momento le indique la empresa con anticipación, o en tales lugares, o en tales partes, Ciudad de México y Estado de México. Y si fuera más concreta, pues en qué municipios o en qué alcaldías. Porque si yo estoy en Ecatepec trabajando en la empresa, me dicen, ¿sabes qué? Vete hasta la alcaldía Milpa Alta o hasta la alcaldía Xochimilco, de Ciudad de México, pues sí me va a quedar muy lejos el nuevo centro de trabajo. Otro aspecto muy importante es el salario, el monto, el lugar y fechas de pago. ¿Cuánto me vas a pagar y cuáles son los lugares y las fechas de pago? Quincenal, catorcenal,
antes de la quincena, después de, no antes de la quincena, no después, sino antes, el día, cada día 10, cada día 12, cada día 15. Acuérdate que algunas empresas no solamente pagan el día 15, sino para evitar conglomeraciones en los bancos y demás cuestiones, pues te deciden pagarte los días 12, los días 13 o los días 10 o los días X para evitar esta conglomeración. A nivel obrero, por lograr se hace semanal el pago y viene siendo por los días sábados. Y también señalamiento de qué otras prestaciones tenemos o hay derecho. Descansos, vacaciones, utilidades, etcétera, etcétera. Entonces, esto viene siendo ya en cuanto al fondo, en cuanto a lo más importante, y todo va dentro del clausulado. Ya dijimos el título, ya dijimos las declaraciones, ahora viene el clausulado. Y dentro del clausulado, lo más importante es todo esto. Y el trabajador se compromete a prestar sus servicios en los municipios fulano y sultano, Estado de México, según las necesidades que la empresa o el patrón llegue a tener. ¿Sí? El trabajador siempre será su pago los días fulanos y sultanos de cada mes, en donde se le hará por medio de el cajero a través de una tarjeta que será en su momento oportuno, etcétera, etcétera. O el trabajador pasará todos los días sábados de cada semana, en un horario de tal hora a tal hora, a recoger en la caja de la empresa que se encuentra en tal lugar o la tesorería su salario, etcétera, etcétera. El salario consistirá en un pago de tantos, pero quitando impuestos, quitando esto, recibirá un salario neto de menos tantos. Todo eso con el fin de que queden bien claras las cosas, pero pues dentro de todo esto pues hay maña, hay algunos trucos y máxima que luego el trabajador pues se le trata de engañar, pero recuerda que si el patrón me prometió algo y me lo cumplió, pues puedo rescindir mi contrato laboral sin responsabilidad, en este caso para el trabajador. Bueno, ahí a grandes rasgos tenemos con este tema más de lo que es los contratos, para reiniciar la próxima clase con nuevos temas vinculados a la materia laboral. Nos vemos, compañeros, en la siguiente